Estar con el maestro Cruz Diez no solamente es un agrado, sino un honor. Los artistas dignifican la historia y significan sobre todo un periodo determinado que pasan los estados, pasan las naciones y son los artistas los que dan vigencia con ese sentido de trascendencia que tiene siempre. Hoy nos encontramos con el maestro Cruz Díaz, pero en su lugar de trabajo, en su taller aquí en Panamá, y por supuesto que la primera pregunta es el compromiso del artista con su tiempo y con su pueblo. Bueno, eso ha sido siempre mi meta. Yo quería ser un artista de mi tiempo y siempre he sido muy venezolano. Yo, a pesar de tener ya 54 años, voy para 55 años en París, no he dejado de ser venezolano. La prueba es que no tengo acento francés, ni ninguno de mis hijos. Todo el mundo, oye, cuando llega allá a París se sorprende de que todos hablamos venezolano. Pero Y un artista ahora estoy aquí en Panamá porque Jorge, mi hijo, uno de mis hijos, instaló un gran taller acá para poder realizar las obras de gran formato, que no las puedo realizar en París. Estaba viendo la semana pasada en Le Figaro de París que lo mencionan como un artista ya de carácter universal. Sin perder lo venezolano, ya usted está en la historia universal del arte. Bueno, eso era un propósito, porque hay un texto que escribió Ariel Jiménez, que son conversaciones donde yo explico lo que yo me sentía marginal, en los años 40, 50 en Venezuela. Yo me decía, caramba, todas las decisiones, todas se toman fuera. Yo abro los libros de arte y no hay ni un solo venezolano que figure allí. Los libros de literatura, ni un venezolano. No había nada, no teníamos voz ni teníamos voz. Y yo creo que fue una necesidad de toda mi generación, de Alejandro Otero, de Soto, de todos los que fueron nuestra generación, de querer decir, de que nos oyeran, luchamos contra lo que se llamaba la dependencia cultural. Bueno, y en parte lo hemos logrado, porque ya participamos en el arte universal. Cuando hablan de arte francés, yo estoy presente y Soto igual. Sé que no hay. Esa amistad con Soto viene desde la escuela de arte, ¿no? Sí, desde que llegó a Caracas, de Ciudad Bolívar, nos hicimos amigos inmediatamente, porque él era melómano y él tocaba guitarra, yo también. Entonces inmediatamente nos embarcamos en las parrandas. Vimos las fotos de ustedes en París muchas veces en Sí, fiestas nocturnas, ¿no? quería mucho, sí, sí. Ahora, ¿por qué habla usted de que fue una aventura este camino del arte? Porque el arte es una aventura, una bellísima aventura. Y sobre todo una aventura que uno no sabe si va a llegar al fin o no. Porque es una pasión casi religiosa. Del arte, uno hace esto porque es una necesidad vital. Uno no lo hace para triunfar, para tener audiencia, no. Uno quiere, por supuesto, que lo que uno diga sea oído, pero la meta es decir. Uno tiene muchas cosas que decir y una necesidad de comunicarlo. Y siempre pensó que esa aventura, sobre todo con el color, iba a llegar a donde llegó. Sí, yo tenía fe porque era un descubrimiento. Ya me daba cuenta que sucederían cosas que otros no habían visto. Y decía, es tan evidente lo que yo estoy viendo que algún día la gente podrá también disfrutar de lo que yo estoy viendo en este momento y que por circunstancias de época no veían. Y yo digo continuamente que yo creo haber vivido una sociedad de ciegos, porque yo estoy diciendo, hace 50 años, casi 60 años, el mismo discurso, y es ahora cuando comienzan las nuevas generaciones a ver lo que yo había visto hace tiempo, que estaba diciéndole, mira, vean, hoy lo están viendo. Pero usted decía en ese tiempo que el color estaba como agotado. Ahora con todos los descubrimientos, si usted hablaba de Soto y usted en ese arte, sobre todo cinético, ¿estará agotado esa búsqueda en el color? No, eso es un mundo infinito, el color es un mundo infinito. Lo que se agotan son los conceptos. Y, y hay un amigo mío que quise mucho, como Jaime Sánchez, que era un pintor venezolano, que él decía, lo que se agota no es el arte, lo que se agota son los pintores. Es cierto, se agotan los discursos, pero las fuentes de discursos no se agotan. ¿Cómo se fue dando la misma circunstancia del manejo del color en otras latitudes? En el caso de América Latina, en Argentina, en Venezuela, pero también hasta en Israel con Agano, en Italia con Basarelli o en Francia. Bueno, hay una cosa que hablamos el otro día, que yo he tratado de decirle a los que saben, a los que son expertos, que hay que analizar el por qué los movimientos de ruptura de la mitad del siglo XX para acá surgen de los países de América Latina, del lado atlántico,
surgen de la Argentina, de Uruguay, de Brasil y de Venezuela. En el caso de América Latina, del Atlántico, no del Pacífico. No, en cambio que donde están las grandes culturas, en el Pacífico, no hay ruptura, hay continuidad, porque el peso histórico es muy grande. En cambio nosotros no tenemos peso histórico. O sea, en los aztecas, en los mayas, en los incas, hay una carga ahí muy dura. Una carga muy difícil, como un respeto muy grande. Yo soy muy irreverente, yo no tengo que respetar, la historia la estamos haciendo nosotros. Así que por eso llevo toda libertad. El otro día di una charla en Londres, y yo decía, mire, yo vengo de un país precolombianamente subdesarrollado. Yo no tengo una gran historia, por supuesto yo no tengo mucho que cuidar, yo puedo ser irreverente. Y yo no soy como un peruano, como un mexicano que tiene un piano en el hombro de su historia. Entonces termino la conferencia y se me acerca unos señores y me dice, usted tiene razón, yo soy mexicano, yo tengo un piano en el hombro. Tal vez por eso también en esas culturas más primitivas, sobre todo brasileñas o caribeñas o venezolanas, hay mucho color en las pocas expresiones artísticas de los indígenas, los aborígenes. Bueno, nuestros indígenas tienen una formación estructural, podríamos decirlo, porque son geométricos. Y todo, cuando uno va a sus poblaciones, allí las cosas que existen son esenciales. No hay nada de más ni nada de menos. Lo que está allí es porque tiene un uso. Es una sociedad estructural. Y hay una cosa muy bella. Los pemones, con referente al color, usted le pregunta, ¿de qué color es el cielo? Y él le responde, ¿cuándo? ¿De noche? ¿De día? Muy bien. Más precisión en los términos. El cambio occidental, ¿de qué color es el cielo? Azul. No. Hay un pensamiento más, otro pensamiento, otra más zigzagueante, más profundo. Exacto. Y tal vez más emocional también, menos racional. Bueno, es que están enfrente de la naturaleza lo provoca una emoción constante. Por eso hoy hay pocos filósofos, porque no vemos el cielo. Hay una filosofía. El cielo estrellado no lo vemos hoy. Es cierto, poca reflexión sobre Dios y sobre el mundo, ¿no? Que son los tres grandes temas. Exactamente. Ahora, hay una filosofía del arte, se puede hablar de filosofía del arte. Por supuesto. O una sociología del arte. Bueno, es que lo hay, por supuesto. Y hay la historia de la humanidad, la historia del arte. Toda la historia de la humanidad es a través del arte. ¿Qué sabemos de las más lejanas culturas? Es el arte, por el arte. Y a través del arte podemos describir la economía de los asirios, de los fenicios, ¿qué es lo que quedó? Las manifestaciones de arte, las manifestaciones del espíritu. Y las manifestaciones del espíritu son el resumen de su tiempo. Sin llegar a la religiosidad, ¿hay también identidad con lo religioso o es aparte de lo religioso? Eso va mezclado, eso no es independiente. Lo religioso depende de qué concepto se tiene de religioso. La religiosidad es la cosa, ¿cómo se llama? Ritual. No es lo religioso ritual, sino lo religioso espiritual. Es decir, el concepto de lo divino, el concepto de lo imposible, del misterio de las cosas, el misterio del universo, esa es la presencia de Dios. En esa misma dirección se podría hablar de una axiología del arte, de unos valores fundamentales del arte y del artista. Sí, por supuesto, son los conceptos. Lo fundamental son los conceptos y son muy claros. Hoy lo que pensaron los artistas en el pasado, a través de sus obras podemos describir sus intenciones y su filosofía. Y por ejemplo, en el caso del color, fíjense, los pintores del siglo XV, siglo XIV, ellos trabajaban sobre el espacio único. El color era unificado, no había matices en los colores. El adjetivo de la cosa, ¿no? No, porque era lo inmaterial, el espacio era Dios, el espacio de Dios, no el espacio que mucho más tarde el Renacimiento descubre, el espacio de la carne, el espacio del placer, de los cambios de la realidad. No, ese era un espacio donde no había cambios, era la vida era un tránsito hacia la muerte para encontrar a Dios, entonces no había anécdotas en ese espacio. Y por eso hoy después sí empiezan los anécdotas. Fíjense, hay una cosa muy interesante. Después de los góticos, después empiezan los cuadros, los pintores, a dividir, a hacer como un cómics, a dividir los etapas. Por ejemplo, un cuadro anterior, usted ve un personaje que está
en una pequeña iglesia, luego alguien que está volando, otro que está cultivando el campo. Ese es el mismo personaje, en un solo tiempo. Mucho después, un siglo después, eso se divide en cuadritos. Es decir, el tipo cultivando la tierra, el tipo yendo al cielo, el tipo regresando, es decir, etapas. Se empieza a entender la noción de tiempo, el tiempo del hombre, el tiempo que inventamos nosotros. Que eso lo demuestra, ¿cómo se demuestra? Todas esas son cosas filosóficas y esenciales, y eso está de manifiesto en las obras.